FM 89.1, Radio Universidad. Está toda la atención puesta en lo que le está pasando a Silvina Luna, ¿no? Que viene ya hablando y venía denunciando a este médico que lo operó, a este doctor Lotoki, que en su momento había tenido como mucha difusión, un médico muy mediático, que también, ¿no?, estaba en pareja con alguna famosa de la época, y que también tuvo otras denuncias de famosos. Pero ¿qué pasa? Y hoy también, ¿no?, en la época de las redes sociales, donde hay algunos profesionales que se promocionan de esta manera y al ver algunos resultados, también esto tracciona nuevos clientes. ¿Qué pasó con Silvina Luna? Silvina Luna contó, y hoy, claro, uno por eso siempre decimos que la experiencia también garpa, que siendo más grande se dio cuenta que esa inseguridad hizo que no se diera cuenta de lo bella que era, del potencial que tenía, de cómo necesitó poner en su físico cosas que en realidad no necesitaba, ¿sí? Pero también uno, al desconocer, no supo que le estaban metiendo en ese cuerpo, ¿no? Y después se enteró que este metacrilato, un producto que supuestamente está prohibido y encima lo tuvo en cantidades muy grandes, se le esparció por el cuerpo y hoy está peleando por su vida. Está con los riñones que no le funcionan, con una bacteria que no se puede combatir, muy débil, con 40 kilos, en estado crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estos cánones de belleza parece que nos exigen, y más que nada a las mujeres, estar con un modelo, ¿no?, que otros imponen? Pero a la vez, ¿qué pasa con estos irresponsables que también trabajan sabiendo, ¿no?, estas cuestiones y no teniendo en cuenta las consecuencias? Claro, lo loco, muchos dicen, bueno, pero Lotoki sigue ejerciendo. Hay causas que se están dirimiendo en la justicia, pero para mí la pregunta es más allá de si Lotoki está ejerciendo o no. Mi pregunta es cómo hay gente que se atiende con un médico que tiene tantas denuncias. ¿Sí? Esta es mi pregunta. ¿Cómo todavía hay un mercado al que le responde, ¿no?, gente que no trabaja bien, Y la mala praxis no es fácil de probar, es muy difícil. Por eso, para hablar de este tema, estamos en contacto con Guillermo Geracti, que es abogado especialista en demandas por mala praxis, es miembro del Colegio de Abogados de Morón, también del Colegio de Capital Federal, tiene su propio estudio, así que por eso queríamos hablar de este tema para ver, ¿no?, qué cuestiones uno tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir un médico, ¿no?, y por decisión propia meterse en un quirófano, porque acá no hay una urgencia, nada, sino que uno lo hace por decisión propia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí Guille Toibero y Andrea Landi los saludamos. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vemos lo de Silvina Luna, pero esto toma difusión con una personalidad tan conocida, pero ¿cuántos casos hoy hay de este tipo? ¿Han crecido en el último tiempo? ¿No? Donde también las redes sociales son un medio para promocionar este tipo de cuestiones. Bueno, vos por ahí sin querer metiste un poquito el dedo en la llaga. Preguntás cuántos casos hay de mala praxis. Y uno de los problemas justamente es que en la Argentina no se elevan estadísticas de mala praxis, no se llevan estadísticas, y la razón principal por la que no se llevan es porque de la parte médica no informan al Estado los casos de mala praxis que van surgiendo. Entonces, el Estado, que es el que tiene que, digamos, un poco regular la actividad y controlar, ¿no es cierto?, todas las profesiones, carece de estadísticas, no se sabe realmente cuánto es la cantidad de mala praxis ni la gravedad de, digamos, del daño a que nos enfrentamos. Este caso, como vos decís, como otros casos de famosos, salen a la luz justamente porque son de interés público, porque le interesa la opinión, porque es gente famosa y bueno, y todos nos preocupamos por la gente que conocemos, ¿no es cierto? Y los famosos, en cierta forma, es nuestra gente conocida. Claro. Pero ¿Qué dato los casos anónimos no lo sabemos realmente. Sé que hay un montón, porque yo pertenezco a una ONG que está formada por víctimas y familiares de mala praxis médica,
que se llama Por la Vida y la Salud, por vos, por mí, por todos, que tiene personería jurídica y todo, a la cual pertenece Silvina Luna. Pertenece como una víctima de mala praxis. Y en esta ONG lo que se hace justamente es luchar contra la mala praxis desde, digamos, el impulso de la gente. Esto no parte de los políticos o los diputados o los gobernadores, parte de los propios damnificados, ¿no es cierto?, de las propias víctimas, como es el caso de Silvina Luna o cualquier otra víctima. Claro. Entonces, a ver, acá en esta ONG es a nivel nacional y entran cualquier cantidad de casos y el estudio llaman todos los días. Claro, pero bueno, entonces lo que usted está mostrando con esto, que no hay datos, ¿no? Que es todo un dato, que no haya datos es todo un dato. Carecemos de datos, partimos que carecemos de datos para hacer una estadística. Claro. Lo único que te puedo decir es que en un curso un juez del Poder Judicial de Nación, porque viste que hay jurisdicciones por todo el país, el Poder Judicial de Nación, nos dijo que el 30% de los casos de daño, porque los juicios de mala praxis no dejan de ser un juicio de daños, el 30% de los juicios de daños son de mala praxis médica. Claro. Lo cual es cualquier cantidad. Claro, es un número alto. Y es muy difícil probar la mala praxis, ese nexo causal, digamos, que para poder determinar, ¿no? Lo escuchamos también a Lotoki en estos días, negando todo esto, diciendo que ella sabía que se iba a meter en el cuerpo, más allá que dijo que no era cirujano plástico. Y a la vez también dando a entender que bueno, ella tenía otra patología y por eso hoy está teniendo lo que tiene y no tiene que ver con el metacrilato en este caso. En general es complicado poder demostrar en un juicio la mala praxis médica. Es una prueba bastante complicada. Porque es caro también, ¿no? Hay que poner perito. No es. Sí, pero no es un tema, digamos, de costo económico. La dificultad probatoria. Es un tema de que se considera mala praxis en sí. Ajá. O sea, lo que nosotros tenemos que probar es un hecho que es complicado, no es automático, porque eso que dijiste vos, el nexo causal, es justamente probar qué relación hay entre el acto médico, digamos, lo que el médico hizo, entre la práctica que el médico hizo en ese caso con ese paciente, con el daño que tiene la persona. Eso, que se llama así en dos palabritas, nexo causal, es, digamos, todo un mundo de cosas. Claro. Todo ese mundo de cosas podemos resumirla básicamente, que no es lo único, pero principalmente está en la historia clínica del paciente, ¿no es cierto? Y la historia clínica del paciente la genera y la custodia y la conserva el médico, que, digamos, es justamente la parte que cometió el delito, por así llamarlo, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué pasa cuando también hay instituciones a lo mejor importantes atrás, ¿no? Y bueno, también hay otro tipo de presiones, porque imagino, más allá de que hay médicos, ¿no?, que a lo mejor trabajan por su cuenta, pero también siempre aparecen instituciones a lo mejor importantes involucradas que también, ¿no?, ejercen su presión y tienen sus estudios de abogados. Por eso digo, es por muy, supuesto, muy complejo. En general está involucrado una institución médica, sea pública, privada, pero bueno, en general está la institución médica, está el profesional y está el seguro de ese profesional, el seguro de esa institución médica, que ya ahí solo formamos 4 partes. Claro. Y después si hay más médicos, ¿no es cierto? Porque no es un médico solo, es raro que un médico solo sea el que atiende a una persona, entonces a veces hay más de un médico involucrado. Entonces, todo eso lleva a que sea una persona, digamos, el paciente, la víctima de mala praxis, contra 3 o 4 o 5 ya contrarios. Y más allá de eso, la parte médica ya está preparada a través de tantos años del tema de mala praxis, ya se prepararon para hacerle frente a los juicios de mala praxis. Ya tienen los seguros especializados, los abogados especializados de las compañías de seguro, que son los que se dedican a mala praxis, los seguros de los colegios de médicos, la exclusividad del médico que tiene que defenderse con ese abogado del seguro del colegio de médicos. O sea, ya está todo bastante armado desde la parte médica,
como para que el juicio de mala praxis sea un juicio difícil para el paciente. Ya el médico es asesorado antes de que venga el juicio, digamos, del caso propio en sí, antes de que aparezca el juicio. El médico avisa que tuvo tal problema y ya está preparado el sistema de defensa de los médicos para asesorarlos para enfrentar un posible juicio de mala praxis si es que llega a venir en algún momento. Entonces desde el lado médico está todo muy preparado porque son muchos años. Que yo sepa, la mala praxis acá en Argentina salió a la luz con juicios por la década del 80 más o menos. Y va creciendo y creciendo y creciendo. La gente cada vez toma más conciencia, porque obviamente la gente cada vez se calla menos, agacha menos la cabeza, y cada vez todo esto sale más a la luz, y ahora se está dando el tema con los famosos. Claro, bueno, pensemos en Pérez Volpin también, ¿no? Pérez Volpin fue terrible, claro. Pérez Volpin era periodista, diputada, una persona impecable, hija de médico, un caso terrible de mala praxis. Ahora, Guillermo... es una institución privada, aparte, que uno a veces piensa, no, porque no hay dinero y la parte pública, el hospital público. No, esto es a cualquier clase social, en cualquier institución, en cualquier lugar del país. No es un tema que podemos decir es por el hospital público o por la falta de tal cosa. No, es por cualquier lado. Ahora, Guillermo, con respecto a Pérez Volpi, por ejemplo, que yo no sé si habrá sido, cómo habrá sido, porque la verdad que uno no está en el tema, pero digo, para el médico que se lo hizo, para la institución, son casos aislados. Ahora, lo que llama poderosamente la atención acá es que Lotoki, por ejemplo, en este caso Lotoki, no tiene una denuncia, tiene más de 10. No porque... entiendo lo que decís. Claro. Ese médico es un caso y Lotoki tiene un chorro de casos, o sea, una serie larga de casos. Sí. Lotoki es un personaje aparte, ¿no?, dentro de todo el mundo de mala praxis. Nosotros tuvimos un caso con Lotoki hace muchos años, y en el juicio de mala praxis primero hay que secuestrar las historias clínicas para preservar la prueba antes de iniciar el juicio en sí. Bueno, hicimos el secuestro de historia clínica fue al juzgado y desapareció después de historia clínica. Desapareció de la Secretaría del Juzgado, nunca más apareció. Entonces te das cuenta más o menos cómo se maneja esta gente, y tiene una chorrera de casos infernal, y está con una condena de prisión de más de 4 años, que no la hacen efectiva porque no está firme, pero la persona está condenada, fue declarada culpable, y sigue ejerciendo, como ustedes dicen, que eso, por un lado, es lo que más sorprende, ¿no es cierto? Que una persona con tantos antecedentes, con una condena incluso, siga ejerciendo. Pero hay gente obviamente que sigue eligiendo atenderse gente con él. A mí lo que me llama la atención, más allá de que sigue ejerciendo, es que haya gente que para hacerse una cirugía o algún tratamiento estético sigue eligiendo a alguien que tiene tantas denuncias e incluso una condena. Es que la gente, no sé cómo decirte, pero se mueve, qué sé yo. Uno no puede entrar en la cabeza de la gente, ¿no es cierto? Saber por qué elige un profesional o por qué elige hacerse tal o cual cirugía. Es muy personal eso. Supongo que irá a consultar y terminará convencida, como lo convence a uno cualquier vendedor. Sí. Yo, por ejemplo, me habla un vendedor y yo ya sé que me va a convencer. Entonces para él le digo, no me hables, ¿viste? Y me escapo, qué sé yo. Porque tienen esa habilidad, hay gente que tiene esa habilidad que te vende cualquier cosa. Sí. Debe ser una persona así, supongo. ¿Y qué valor tiene el consentimiento que se le hace firmar a una persona antes de este tipo de operaciones? Hablando de las cuestiones estéticas, donde a lo mejor alguien no sabe que tiene que operarse en una clínica, que tiene que ser cirujano, cuando ayer escuchábamos que él decía que él no es cirujano plástico. ¿Qué valor tiene un consentimiento que uno firma antes de operarse? La realidad es que el consentimiento informado es obligatorio por ley hacerlo, pero en la práctica a vos te dan un formulario preimpreso con muchos lugares en blanco y la persona lo firma. La persona lo firma, la verdad que prácticamente no lo lee y dice, si lo leo no me opero porque ya arruinás la relación. O sea, si lo leo. Si yo me opongo a algo de consentimiento informado, la consecuencia inmediata va a ser arruinar la relación médico-paciente y no me opero, me tengo que ir de ahí, porque está la relación médico-paciente y la seguridad del paciente en el medio. Si yo me voy a pelear
con la persona que va a tener su vida en mis manos, yo, digamos, voy a poner en riesgo mi vida. Entonces, el consentimiento informado en la práctica termina siendo un mero formulario, llamémoslo burocrático. Pero no tiene es valor, necesario, pero tiene es valor indispensable legal. el consentimiento informado. Tiene 100% valor legal y los médicos terminan condenados por fallas, o sea, por consentimientos informados que están mal confeccionados, que realmente no le explican al paciente los riesgos a los que están sometidos, ni las alternativas terapéuticas, ni lo que realmente tienen que informar en consentimiento informado. Como no lo hacen, terminan condenados por no haber dado el consentimiento informado. Pero bueno, el daño ya está hecho. Cuando uno llega al juicio de mala praxis, el daño ya está hecho. Acá lo que hay que tratar es de evitar el daño, ¿no es cierto? De no llegar al daño. Entonces, el consentimiento informado demostró que no es una herramienta para evitar el daño. No, en la práctica no sirve para lo que fue creado. El médico no explica realmente lo que tiene que explicar al paciente para que el paciente primero pueda tomar una decisión libre. Y segundo, que es muy importante, para que esté preparado, porque si después hay algún problema, está preparado para saber los riesgos que tiene esa operación y saber cómo manejarse, como por ejemplo saber que puede tener tal corte de una arteria o tal rotura de la otra. Entonces ya está prevenido y va a consultar al otro lado o a otro lado, o sabe del peligro que está sometido. Como no se le informa todo eso, la persona sigue confiando en el médico y queda más indefensa todavía porque no tiene información. Es una persona, digamos, no es por criticar a nadie, pero somos ignorantes en ese tema. Cada cual sabe lo suyo, claro. Y uno también se entrega y Entonces, como confía en el somos médico. ignorantes, es como si una persona no vidente se enfrenta a un precipicio. No lo va a ver. Nosotros, los pacientes, en el tema salud, somos ignorantes. Claro. Entonces, a lo mejor estamos en el borde del precipicio y no lo vemos. No lo vemos. ¿Por qué? Porque el médico no nos avisó. Ojo que acá puede haber un precipicio. No nos avisó. Entonces, ahí está el gran peligro. Al no dársele el consentimiento informado al paciente, el paciente después no se puede defender si hay algún problema. Ese es un gran peligro que por ahí no se ve. Claro, eso es lo que apuntaba, ¿no? Si tenía valor legal para la cobertura del médico, ¿no? En este caso, y no para la cobertura del paciente. Digo, si vos... Al médico lo cubre, sí, el médico digamos, es una defensa del médico demostrar que él le informó todas las complicaciones y posibles, digamos, inconvenientes que podía traer la operación. Eso es una prueba que va a defender al médico, como una historia clínica bien confeccionada. Es una prueba que lo va a ayudar al médico. Entonces, el médico realmente que ejerce bien va a hacer una historia clínica prolija, completa, y el consentimiento informado va a ser un consentimiento informado real que sirva completo, no un formulario en blanco para después llenar con lo que venga, porque no sé lo que voy a hacer. Y te lo da la enfermera antes de entrar al quirófano por ahí. O te lo hacen firmar antes de dar alta, claro, porque se olvidaron de hacértelo firmar. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Bien, estamos hablando con el doctor Guillermo Gerarti, que es abogado especialista en demandas por mala praxis y también forma parte de una ONG, que es la creadora del proyecto de ley de seguridad del paciente, la ley Nicolás, que actualmente está en trámite ante el Congreso Nacional. Bueno, esperando a lo mejor que ahora que se va a haber una modificación en el Congreso, a lo mejor este proyecto se trate. Usted hablaba, doctor, de que se necesita regulación. ¿Y qué es lo que propone este proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley de seguridad del paciente lo que propone es varios puntos, podemos decir 4 o 5 puntos importantes, que son, llamémoslo por decir así, funciones del sistema de salud a nivel de atención. Por ejemplo, que la historia clínica del paciente no sea como es hoy, que cada clínica tiene su historia clínica, y la historia clínica, algunos, digamos, instituciones con más poder económico la tienen informatizada y otros que no tienen capacidad económica la tienen en papel, y cada uno tiene su historia, y si usted se va a otro lado tiene que pedir la historia en un lado y llevarla para el otro, y si está en Salta le pasa algo, no tiene historia clínica. Bueno, todo eso se solucionaría con lo que está en el proyecto de la Ley de Seguridad del Paciente, que es unificar la historia clínica, que sea informatizada y única para todo el territorio, y que esté, por ejemplo,
en una red como Mi Argentina, algo así, y que cualquiera puede acceder con su DNI y su clave. Entonces, ahí usted va a tener mucha facilidad para tener la información de ese paciente, en lo que hicieron en todos lados, ¿no es cierto? Eso es uno de los puntos que está en el proyecto. Otro punto del proyecto es llevar un registro de eventos dañosos, digamos, por decirlo así, por esto que explicaba al principio, que no tenemos estadísticas de mala praxis. Entonces, cuando en algún lugar hay un problema, sin que se llegue a culpar a nadie, sin que se llegue a decir esto está mal, esto está bien, se informa un lugar especial de registro para que vaya registrando ese tipo de eventos, para que después se traten en el ámbito médico y en el ámbito de la salud, para ir mejorándolos, para que no se repitan, digamos, para decir, bueno, se falla en esto, bueno, hay que hacer tal cosa, ¿no es cierto? Empezar a recopilar datos, digamos. Esos son dos puntos muy importantes. Después genera una carrera, digamos, de asistencia médica, o sea, como una enfermería, pero toda una carrera, digamos, profesional para que los enfermeros y la gente de la salud tengan más capacitación, ¿no es cierto? Esos son los puntos principales. Bien. No es una ley para sancionar al médico, es una ley para proteger más al paciente. Claro, ¿no? Que esté informado y que tenga acceso a esta información, ¿no? Que eso es un derecho que tenemos todos, más que nada cuando nuestra vida la ponemos en manos de ¿no? los médicos, que son en quienes confiamos, porque es esto, también es esto, uno entrega su vida y siente confianza en aquel que te va a realizar un procedimiento, en este caso quirúrgico, o en este caso quirúrgico y estético. Así que, bueno, seguramente volveremos a hablar, doctor, porque la verdad que es muy interesante poder seguir manteniendo este tema en agenda, más allá de las cuestiones, ¿no? O de las personalidades que están atravesando hoy, como Silvina Luna, por este mal momento. Así que le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Si me permitís un minutito, sí. Te digo, el proyecto de ley de seguridad del paciente fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Salud del Congreso Nacional y también fue aprobado por unanimidad por la otra comisión que pasó, que no me acuerdo el nombre ahora, y ahora está en la Comisión de Presupuesto. Se aprueba esta de Comisión de Presupuesto, ya pasa a tratarse en recinto, o sea, viene siendo aprobado por unanimidad por todos los lugares que va pasando, ¿no es cierto? Bueno, esperemos de que entonces, está bastante avanzada. Claro, que siga el camino legislativo para poder convertirse en ley y después, bueno, que se aplique porque también el camino después sigue siendo largo. Así que muchísimas gracias, doctor. Después viene claro. El tema de usar la ley, de instrumentarla y reglamentarla y que se utilice, ¿no es cierto? Sí, es un largo camino. Pero bueno, es uno de los primeros pasos para mejorar un poquito este flagelo que le puede tocar a cualquiera, repito, a vos, a mí, a tu familiar, mismo no es una cuestión de, digamos, de tener preferencias para nadie, ¿no es cierto? Es así. Así bueno, es, les agradezco el llamado y bueno, que les siga yendo bien como les va, porque yo creo que la radio Colifata era de ustedes, ¿no? O sea, de la universidad. No, esta es la radio de la Universidad de La Matanza. De Lomas. De Matanza, sí. Pero antes no funcionaba ahí en la Universidad de la Colifata. No, acá no, esta acá no, pero bueno, también tiene sus años y así, como también, como la Colifata también tiene su público. Porque yo escuchaba a las dos y a ustedes hace mucho que las me escuchando también, porque soy de Morón y de acá se escucha muy bien la radio. Mira qué bueno, mira qué bien. Sí. Bueno, sí. Doctor, esto cuando quiera se da una vueltita por acá y seguimos hablando de este tema. Ya lo vi varias veces. Más interesante. Sí, los vi varias veces, está ahí, no están más en la cabinita, me dijo. No, estamos en un lugar más grande y más lindo. Así cuando quiera se viene a visitar acá todo el sector de medio que está precioso. Bueno. Un gusto, Andrea, y a tu compañero también. Muchísimas gracias. Guillermo Geracti, que es abogado especialista en demandas por mala praxis, miembro del Colegio de Abogados de Morón, y bueno, también pertenece a esta ONG que es creadora de este proyecto de ley de seguridad del paciente que va pasando a las diferentes comisiones y esperemos que se trate, ¿viste? Ya que va a haber cambios. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.